Pero incansablemente, en el 1903 les concedieron el primer premio Nobel. Fue un premio Nobel conjunto que le dieron a Pierre Curie junto con Henri Becquerel. Y aquí Pierre, de nuevo, le echó un pulso al contexto, al entorno, porque se enteró que no iban a citar a Marie. No le iban a conceder no a le ella iban el a premio. conceder, o que no la iban a citar. O sea, el premio Nobel estaba concedido a ellos dos. Pero él, evidentemente, dijo a la academia que su mujer, que Marie, era equipo suyo, Claro. y que era, evidentemente, corresponsable del hallazgo y que, por lo tanto, se merecía que la citaran. La academia en un primer momento le dijo que no, que en principio no se iba a hacer así, pero él se enteró que si los premiados no iban a recibir el premio, pues el premio no se podía entregar. Y no fue. Entonces le echó un pulso a la academia. Fíjate bueno. que se lo concedieron en 1903, pero sin embargo lo recogieron en 1905. Y ya con Marie. Ya con Marie, y citando a Marie como miembro del equipo. Y la verdad es que fue un hecho histórico, porque fue como dices, una de las primeras mujeres, no, la primera mujer en recibir, aunque sea a la limón con el marido y con otro científico, un premio Nobel. Mira, a mí es que, de verdad, yo decía en el pasado programa que era una fan absoluta y por supuesto que mi héroe era Atticus de matar a un ruiseñor, lo decía en el pasado programa, y lo sigo manteniendo, pero no puedo dejar de pensar que Pierre fue una persona real, maravillosa, gracias al cual cambiaron cosas. Y eso es tan difícil encontrar a alguien así, que bueno, que lo convierto en mi héroe. Me quito del medio a Atticus y lo convierto a él. Y pienso también en otras personas y en otros hombres que han sido muy importantes en que nosotras podamos avanzar también. Pienso, por ejemplo, en Stuart Mill. Stuart Mill, el autor sobre, una de sus obras más conocidas sobre la libertad, pero también autor, por ejemplo, de La esclavitud femenina, que tiene un prefacio maravilloso de Emilia Pardo Bazán. Este hombre estuvo muy enamorado de la señora de Taylor, que por supuesto se llamaba así. Yo no sé cómo se llama esta mujer, pero estuvo casada con un señor que se llamaba Taylor. Bueno, así que ya está, la señora de sastre, Taylor, ¿no? la señora del sastre. Bueno, él estuvo muy enamorado de ella. Durante mucho tiempo compartieron espacio, tiempo, incluso estando en vida el señor Taylor, sin ningún problema, pues organizaban seminarios, hablaban, tenían una amistad, una complicidad muy parecida a la que cuenta María, de la que hablabas tú hace un momento. Y bueno, cuando murió este señor, el señor Sastre, pasó un tiempo y se casaron porque, como digo, esa complicidad se mantenía. Incluso ella colaboró en trabajos con Stuart Mill. Él lo reconoce abiertamente. Lo que pasa es que, evidentemente, pues ella no podía. En ese momento era muy difícil que reconocieran a una mujer el trabajo que había hecho con un hombre, además, tan brillante como él, ¿no? Bueno, pues como digo, en esta obra, bueno, él defendió durante mucho tiempo, igual que Pierre en el caso de su esposa, pero él además públicamente la necesidad de dejar de ser injusto con las mujeres, especialmente en el Reino Unido, que era un país que, pensemos, a finales del durante el siglo XIX era probablemente uno de los países europeos donde la situación de la mujer era más precaria, en todos los niveles, en todas las clases sociales. Bueno, él defendió públicamente que no veía ninguna razón objetiva y lógica por la que eso debiera ser así, ¿no? Claro. En fin, en este libro, como digo, vuelvo a La esclavitud femenina, tiene una traducción y tiene un prefacio precioso de Emilia Pardo Bazán, del que no me resisto a citar un pequeño párrafo, porque ya digo, quien pueda encontrarlo, nosotras lo colgaremos en redes, porque el texto es maravilloso, de una preciosidad, es precioso. Pero bueno, una de las cosas que dice Pardo Bazán es la siguiente: Stuart Mill y los que como él piensan y sienten cuán pocos son todavía, esto decía la Bazán, han traído al terreno de la realidad lo que Dante y el caballero manchego y la infinita hueste de trovadores y soñadores de todas las edades históricas situaron en las nubes, porque Dante, y ya he cerrado la cita de Pardo Bazán,
Porque Dante tenía una mujer y, sin embargo, idealizaba a la Beatrice del cielo. Sí, tenía a su mujer con su niño, Es a la que cierto. probablemente casi ni atendía. Bueno. Y el caballero manchego, que tenía a un personaje idealizado que era Dulcinea, que no tenía nada que ver con la Dulcinea de la realidad. Da la impresión de que para encontrar a ese compañero de por vida, a ese compañero que te sujete la mano, con el que vayas en igual Maravilloso. circunstancias, Por favor, tienes que sí. mirar al cielo o imaginártelo. Pero esas mujeres están ahí y Stuart Mill encontró a la suya, a la señora de Taylor. Y Pierre también encontró a la suya y Marie a Pierre. Por O sea, hay supuesto, que reconocer por que supuesto. existen casos y, como decía Emilia Pardo Bazán, cuán pocos son todavía, pero existen. Existen. O sea, que vamos a ser positivas. Existen y cada vez son más. Exacto, y cosa que nos alegramos muchísimo. Muchísimo. Y mientras iban pasando los años, evidentemente llevaban adelante todo, porque mientras trabajaban, descubrían cosas, recogían noveles, pues tuvieron 2 hijas, 2 preciosas hijas, Irene y Eva, tal como decimos. Aprovecharon muchísimo el tiempo. Muchísimo, son 13 años nada más de convivencia, me decías tú, ¿no? No, fue poquísimo. Pero ella, Marie, encontró en el entorno social o en el contexto histórico muchas críticas con relación a algo que hoy en día entendemos superado, ¿no? Que es llevarlo todo adelante, tener tu profesión y a la vez tener tu familia. Ella escribió una vez que con frecuencia dijo: he sido cuestionada, especialmente por mujeres, sobre cómo podría conciliar la vida familiar con una carrera científica. Mira, esto no es algo que esté tan en el pasado, ¿eh? Incluso en la actualidad se cuestiona muchas veces, oye, ¿cómo llevas adelante tu carrera? ¿Estás dejando un poco de lado a tus hijos? ¿Estás dejando un poco de lado a tu familia? ¿Cómo lo consigues? Tal. Hay un test del que no sé si habrás oído hablar que se llama, de hecho yo me enteré hace relativamente poco tiempo, que se llama el test de Finkbeiner. ¿No? Bueno, pues este test lo que busca, bueno, esto recuerda un poco al test Bechdel también de las películas. Sí, el de las películas. Exactamente. Recuerda un poco, pero no es exactamente igual, ¿no? El de las películas, recordamos, es: mire usted una película o una serie y pregúntese si hay más de una mujer que tenga nombre, que se hablen entre ellas y que además hablen de algo que no sea un hombre. Y tú dices, pues seguro que todas. Y tú dices, pues no. No hay tantas. No hay tantas, cada vez más, pero bueno, el test de Finkbeiner, lo que se pregunta es si al escribir un artículo o al hacer una entrevista a una científica, más bien, a esa científica se le pregunta exclusivamente por su trabajo científico, o si además, como en el caso de Curie, se le pregunta por: oye, ¿cómo haces para compaginar tu carrera con tu familia? Oye, ¿qué tal llevas lo de las papillas? Oye, ¿y qué tal lo de compartir labores en tu casa? Oye, ¿ha sido muy difícil llegar? Claro, lo que dicen estos científicos, lo que plantean el test de Finkbeiner, es que eso no debería ser así, porque a los hombres no se le hacen ese tipo de preguntas a los hombres. Y yo ahí tengo problemas, ¿eh? No tengo todavía una decisión tomada, o no me he hecho muy bien, todavía no tengo claro si tienen razón los que defienden el test de Finkbeiner o no, porque al final no está del todo mal hacer ver a la gente que hay un determinado grupo social que lo tiene un poco más difícil. Para que se sepa, que esas cosas se visibilicen, sean transparentes, ¿no? Y si tú no lo presentas en una entrevista, también se podría plantear el hacer 2 tipos de artículos: uno en el que se presente cuál ha sido la trayectoria de ese investigador, y otro en el que se hable simplemente de la investigación, ¿no? De las personas. Pero bueno, no, dificultades hay que reconocer que en todas las profesiones hay, y Marie no se libró de ninguna de ellas. Claro, además estaba sola. ¿Cómo sacar adelante a 2 hijas? Imagínate. Cuando uno está solo, además en un país que no es el tuyo, sin el refuerzo familiar, ¿cómo? Pues mira, cuando murió Pierre, lógicamente lo pasó fatal. Claro. Pasó un tiempo, un punto ausente incluso, y ahí estuvieron a tope y a pico y pala el suegro de María, es decir, el padre de Pierre. Oh, qué maravilla. El hermano de Pierre y el entorno de amigos alrededor de Marie Curie. De hecho,
hay constancia de que las niñas, que eran muy niñas, Irene tenía 10 años y claro. bueno, eran muy niñas, Sí. pasaron temporadas en casa, pues eso, ¿no? De estos familiares y de estos amigos, para que poco a poco Marie fuera recuperándose. Y Marie pues se fue recuperando y tiró adelante de una manera absolutamente encomiable. Y además insistió muchísimo en la formación de las niñas. No dejó que nadie, o sea, no es que no confiara en los colegios, pero de alguna manera ella insistía en intensificar más esa educación y proveyó a las niñas de profesores particulares de diferentes disciplinas. La verdad es que incluso ella en muchas ocasiones le dio clase a las niñas, pues eso, ¿no? De su materia. Tú imagínate, tu madre, mía. Premio Nobel, 2 veces Premio Nobel. Y es tu profesora particular. particular. Al final no deja de ser O sea, tu ojo, madre, ¿eh? Sí, sí. Pero ser docente no es lo mismo que no. ser investigadora. No, y yo me pregunto, no. y además siendo de la familia... Eso habría que preguntarle a los hijos, ¿no? De todos estos premiados, Sí. cómo son, ¿no? No debe ser nada fácil, pero ella tiró adelante. Se concentró, por ejemplo, en las clases de física, y en el caso de Irene, la niña destacó en matemáticas enseguida. O sea, tenía un talento para las matemáticas innato impresionante. Supongo que, bueno, porque ya nació con ese talento, pero lógicamente por el contexto, claro. evidentemente la catapultó. Sí, es fundamental. Tanto que, fíjate, al cabo de unos años, con motivo de la Primera Guerra Mundial, donde Marie ya hemos comentado que inventó o que de alguna manera tuvo la idea de crear esas pequeñas ambulancias, que curiosamente, pequeñas Curie, que las llamaban efectivamente las pequeñitas Curie, implicó a la hija. Irene tenía apenas 16 años y enseguida le enseñó a utilizar esos aparatos de rayos X. Buah, madre mía. Con apenas 16 años la niña estaba al cargo de una estación radiológica en la que hacía las pruebas, incluso hacía los cálculos matemáticos para que el cirujano, a la vista de la placa, supiera exactamente en qué parte del cuerpo, en qué lugar se iba a encontrar el cirujano la bala, la herida, no sé, lo que tuviera que operarle al pobre soldado. Aprendió a reparar los aparatos, a dar clases, y tenía 16 años, era una verdadera niña, no se había licenciado, y ya, bueno, el contexto, como decimos, ¿no? O sea, ya tienes ese talento, te lo multiplican en casa, claro. Y además te encuentras con un momento histórico en el que no hay más que ponerse a trabajar y aprendes muchísimo más con apenas 16 años. Y la verdad es que Irene también es un portento de la ciencia. Sí, sí. Y llegados a este punto, me gustaría hacer un giro dramático de estos de los míos, y mucha boardilla, mucho entorno y mucho lugar, pero me gustaría saber de ti. ¿A ti, Arantxa, te gusta navegar? Hola. Pues mira, no. Es decir, no. En un barco como este, imagínate. Esto tiene pinta de ser gordo, ¿eh? Es un gran barco. Sí, bueno, pues aparte, yo la verdad es que aparte de un barco grande, o sea, tú lo tienes todo. Pues yo la verdad es que no he navegado prácticamente nunca. Y fíjate, prácticamente nunca no. He pasado de un lugar pequeñito a otro lugar pequeñito en 10 minutos, ¿sabes? En un barquito muy pequeñito también. Ajá. Pero sin embargo, mi abuelo sí que fue cocinero de barco en Transmediterránea. Pues de barco grande vamos a otro más grande todavía. Este que está sonando, del que estás oyendo la bocina, y fíjate el ruido de gente, sí, sí. Tal, te estoy llevando a un barco que se llama Olympic, que era de la naviera White Star Line. Esta seguro que te suena más. Ni pajotera. No, pues era la naviera que construyó el Titanic, el Hola. malogrado Titanic. Pobre. Bueno, unos años después. Estos no existen ya, ¿o sí? No, estos sí que quebraron después. Aguantaron, el Titanic. ¿Ah, o sí? sea, el hundimiento no los hundió, los hundieron más tarde, pero digamos que el Olympic durante unos años ostentó el título del barco más grande hasta que llegó el Titanic años después. Sí. Y te estoy poniendo este sonido porque quiero llevarte a, por ejemplo, en 1920.